Jesús García, editor de La Opinión, y como usted sabe, hemos tenido la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones sobre asuntos que competen a la justicia, pero ahora estamos con los asuntos electorales. Jesús, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Gusto saludarte. Gracias. Te pregunto pues una sola cosa, ¿eh? ¿Qué ves para mañana? ¿Cuáles son las reflexiones que haces? ¿Hacia dónde se perfila? Hoy hemos entrevistado a varias personas y te diría que de repente empecé a escuchar como una tendencia de que veían con más posibilidades de triunfo al señor Donald Trump, ¿no? Pero bueno, te escuchamos, Jesús, adelante y gracias. Pues sí, todos son percepciones en este momento, porque en realidad pues, las encuestas que nos están proyectando es un empate técnico y las encuestas nacionales pues no nos pueden dar, digamos, una lectura nos dan una lectura más bien general, no nos dan alguna precisión, porque además lo que se cuenta ahí es el voto popular, no necesariamente el voto de colegio electoral. Entonces ayuda mucho para entender cómo se están moviendo los votantes, un poco también para levantar opinión sobre temáticas importantes, etcétera, pero las encuestas que más importan son aquellas que se realizan por estados y mucho más aquellas que se realizan por grupos sociales, por grupos étnicos o raciales, por ejemplo, ¿no? Para determinar cuáles pueden inclinar la balanza en algún estado que es importante. Entonces, en este momento, pues bueno, señalar que alguno u otro puede ganar, pues realmente es muy aventurado señalarlo. Podemos hacer nuestras propias proyecciones, nuestros análisis, pero en realidad, pues la proyección que se realiza es hay un empate técnico debido a que la diferencia es de apenas en algunos casos 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, ¿no? Entonces, están dentro del margen de error de las encuestas. Pero un elemento importante aquí es que no estamos viendo una situación similar a lo que se vio en el 2016, que, bueno, había un voto oculto que era importante y que finalmente salió a votar por el expresidente Donald Trump. Lo que estamos viendo aquí es que estos votantes abiertamente pues lo están respaldando, sobre todo después de lo que ocurrió con el atentado en Pensilvania y que, bueno, lo catapultó básicamente, nuevamente lo posicionó de una manera pues muy firme en la contienda tanto interna en el partido como por supuesto pues en la contienda ya en la contienda general. Por entra Kamala Harris después de que Joe Biden pues bueno tiene este pues terrible debate con Donald Trump donde no logra digamos pues convencer ni de su propia campaña, le costó mucho trabajo un poco explicar pues lo que había ocurrido en ese debate. Pues bueno, la entrada de la vicepresidenta Kamala Harris fue complicada porque no la veían algunos grupos como que fuera presidenciable. Sin embargo, pues cerraron filas de manera inmediata y inmediatamente pues ella se posicionó, logró ser muy competitiva y cambió la jugada para los republicanos que bueno tuvieron que replantear pues algunos aspectos de la campaña que tenían preparada con el presidente Joe Biden. Aquí bueno estaban atacando mucho su edad y su capacidad mental, etcétera, y de reacción principalmente, pero pues ahora no podían hacerlo con Kamala Harris, quien pues ha mostrado tener pues se ha plantado muy bien en los mítines que realiza, responde pues digamos los ataques de algún modo que se le han hecho. Y por otro lado pues el expresidente Trump se ha tenido que cuidar con mensajes pues demasiado misóginos, aunque le cuesta mucho trabajo, como escuchamos que dijo que bueno vamos a defender a las mujeres aunque ellas no quieran, ¿no? Las vamos a defender. Y ese tipo de comentarios que realiza muy en un tono pretendiendo ser jocoso, pero que pues bueno en política nada puede ser jocoso. Lo que estás diciendo pues estás en campaña y evidentemente te muestras de ese modo. Entonces la elección se espera que sea tranquila, digamos en cuanto a la votación, salvo algunos estados, por ejemplo Colorado, donde hay ciertas tensiones, en otros estados donde los republicanos han estado reclamando que incluso ha habido votos o se estuvieron pretendiendo tener votos de inmigrantes indocumentados, lo cual no ha sido realmente demostrado ni se ha presentado como tal. Hubo un caso en Virginia que la Corte Suprema determinó que se depuraran 1,600 casos, pero el problema ahí es que se depuraron muchas personas que sí son ciudadanos estadounidenses y que tienen derecho a votar. Entonces, ese caso en particular, pues ha sido emblemático en este proceso, pero tampoco es un ejemplo de que, bueno, haya miles de inmigrantes indocumentados o no ciudadanos, aquellas personas con algunas visas que no tengan la posibilidad de votar o que no deberían tener el derecho de votar y lo estuvieran haciendo según los republicanos. Después se verá, digamos, un asunto complicado porque los resultados tardarán.
las autoridades han señalado, bueno, el Departamento de Justicia tiene un operativo importante porque se ha señalado que finalmente los resultados podrían empezar a proyectarse realmente hasta el miércoles en la noche, resultados, digamos, ya más precisos sobre lo que es la elección presidencial y quizás hasta el jueves en la mañana. Más de eso sería muy complicado debido justamente pues hasta estas suspicacias que se estarían levantando y que pues los republicanos han estado reclamando. ¿Tú crees, Jesús, que esta misma semana tendremos resultados o tendencias? Porque luego, por más que haya resultados o tendencias, vendrán impugnaciones e incluso algunos estados que no acabarán el conteo por las razones que se quiera, o agregaría una tercera variable, que tuviéramos que esperar hasta los primeros días de enero para saber exactamente quién ganó. ¿Piensas que puede pasar algo así, Jesús? No, no creo que vaya a ocurrir eso. Creo que se están proyectando mucho en retrasar las primeras proyecciones, sobre todo en estados donde el conteo no sea lo suficiente, el porcentaje no sea lo suficientemente alto como para realmente llamar la elección hacia uno u otro de los candidatos que están compitiendo. Entonces, ahí ese es un elemento importante y por eso se señala que pues sería hacia el jueves máximo que ya se pudieran conocer, digamos, sobre todo en estados complicados. Un estado, por ejemplo, es el caso de Pensilvania. Pensilvania, pues, es importante por diversas razones. Bueno, ofrece 19 votos del colegio electoral. En 2016 lo ganó Trump, en 2020 lo gana Joe Biden y está muy competido en este momento. Sin embargo, pues bueno, después de lo que ocurrió en el Madison Square Garden en contra de Puerto Rico y ese comentario totalmente, pues, negativo que desató, por supuesto, muchas críticas contra los republicanos y del cual Donald Trump no se separó, pues generó un movimiento importante porque hay muchos puertorriqueños en Pensilvania que podrían, digamos, inclinar la balanza para alguno de los lados si es que hay digamos, una repercusión o un intento de castigo hacia ese mensaje. Por eso está tan enfocado en Pensilvania. Por otro lado, en Pensilvania no se pueden contar los votos que fueron enviados por correo durante el día, como ocurre en otros estados. Cuando ya está la elección, se pueden ir contando esos votos que fueron enviados. Aquí en Pensilvania no es el caso porque pues tienen que esperar hasta que termine la jornada electoral y entonces sí empezar a contar. Por eso tardará un poco más y evidentemente pues están buscando pues cuidarse. Ahí es donde sí hay vigilancia en las oficinas de conteo. Aumentaron la vigilancia en la mayoría de los estados. Incluso me llamó mucho la atención que en el caso de Colorado, por ejemplo, incluso pidieran chalecos antibalas, ¿no? Lo cual llamó muchísimo la atención. En Pensilvania particularmente pues hay vigilancia muy intensa justamente para evitar cualquier problemática, también asegurándose que ambos partidos tengan a sus representantes como corresponde en los espacios, pues bueno, que la ley les asigna, la ley local en este caso. Jesús, te mando un gran saludo, muchas gracias y buenas noches. Que tengas buena jornada mañana. Gracias, igualmente un gusto. Adiós, gracias, Jesús.